El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Tome su Biblia, por favor, y ábrala allí en Génesis capítulo 7. Me gustaría avanzar un poquito más rápido con este capítulo 7, pues si no vamos a emplear muchas semanas con el libro de Génesis. Así que vamos a ver capítulo 7. Pero antes de comenzarlo, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Qué bendiciones para nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Cómo la necesitamos, Señor? Yo la necesito y te agradezco, Padre, por lo que tu palabra produce en mí, para mí y a través mío también. Te pido que tu palabra sea de bendición a muchos en este día y de edificación y fortaleza a los creyentes. También que pueda guiar a muchos que estén por tomar decisiones. Y si alguien que está escuchando aún no conoce al Salvador, te pedimos que llegue a conocer a Cristo. Señor, háblanos por Génesis capítulo 7. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé. Yo leo esto y me viene a la mente algo que no había observado con anterioridad. La palabra Dios en el último versículo del capítulo 6 y ahora en el capítulo 7 la palabra Jehová. ¿Alguna vez percibió ese cambio? Nosotros sabemos que los nombres de Dios revelan su naturaleza multifacética y esto no es un accidente ni mucho menos. La palabra Dios es la traducción de la palabra hebrea Elohim y esta palabra sugiere el nombre creativo de Dios de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim. Ahora, al llegar a capítulo 7, en el versículo 1, tenemos el nombre Jehová, el nombre del Señor y el nombre de redención. Ahora, algunos de los atributos de Jehová que vemos en el significado de ese nombre son que Dios odia y juzga el pecado. Sí, mi amigo, Dios odia y juzga el pecado. Pero el segundo aspecto de este nombre es que Él ama y salva a los pecadores. Dios odia y juzga el pecado, pero ama y salva a los pecadores. En Génesis 6 y 7 encontramos estas dos verdades. Se manifiestan en el juicio del diluvio. Él odia y juzga el pecado, y por eso trae el diluvio. Tenía que juzgar el pecado. De no hacerlo dejaría de ser Dios. Dios es Dios santo, y la santidad demanda que el pecado reciba su castigo. Así que vemos el nombre redentivo de Dios aquí. Él odia y juzga el pecado, pero ama y salva al pecador. Y si bien tenemos el juicio del diluvio, también se nos presenta el nombre Jehová. Lo leemos allí en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Ahora, me gusta hacer mención de ciertas palabras y observar cuando aparecen en el libro de Génesis por primera vez. Ya hemos hecho algo parecido en algún estudio anterior, y creo observar por primera vez aquí, espero no equivocarme, la palabra entra. Es la gran invitación. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sí, porque a ti he visto justo, se lo dice Dios a Noé. Ahora, es común escuchar la expresión que la belleza está en los ojos del que observa. Dios vio a Noé como justo, y eso es todo lo que realmente interesa. Si Dios lo ve como justo, es así. En 1 Corintios 1, versículo 30 leemos,
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Si la belleza está en los ojos del que observa, cuando Dios ve a un pecador arrepentido que confía en Cristo, Dios lo ve como una persona justa, lo declara justo. Ahora, la justicia se declara bajo dos cosas: la sangre de Cristo y la fe del pecador. Sí, en el Nuevo Testamento leemos que somos justificados por su sangre y por la fe. Lo leemos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Ser justificado significa ser declarado justo por Dios. Ahora, Dios declaró justo a Noé. O sea, ante los ojos de Dios, Noé era justo. Noé tuvo mucha fe, trabajó por muchos años, obedeció a Dios. Fíjese por favor Génesis 6:22. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, versículo 2 del capítulo 7 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ahora, alguien va a decir inmediatamente, aquí hay una contradicción. En el capítulo 6, Noé recibió la instrucción de llevar 2 de cada especie al arca. Pero aquí en capítulo 7 dice 7. No, mi amigo, no hay ninguna contradicción. Si lee cuidadosamente, verá que a donde Dios le indica una pareja de cada uno, no utiliza la palabra limpios. La palabra limpios solo se asocia con los 7. Y fíjese en capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Ahora, ¿por qué Dios le dijo que llevara 7 parejas de animales limpios? Bueno, por la sencilla razón que necesitaban tener animales para sacrificar después que salieran del arca. Por ejemplo, vaya al capítulo 8, versículo 20. Cuando Noé salió del arca, una de las primeras cosas que hizo, leemos allí en capítulo 8, versículo 20, construyó un altar a Jehová. ¿Y después qué dice? Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Se da cuenta? Dios le indicó que llevara 7 parejas de animales limpios en el arca. Había ciertos animales que eran considerados inmundos, y eso lo vemos más adelante en la historia de la nación de Israel y en la ley de Moisés. Había ciertos animales que Dios consideraba limpios. Y los animales limpios siempre eran los que se debían utilizar para el sacrificio. El cordero era considerado un animal limpio. Y por lo tanto, a través de la Escritura, encontramos al cordero como un animal elegido para los sacrificios, siendo una figura de la venida del Señor Jesucristo, al cual Juan el Bautista llama, en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto, Cristo era el Hijo perfecto y sin mancha, el Hijo de Dios. Él era el Cordero limpio, por decirlo así. Así que no hay contradicción entre capítulo 6 de Génesis y capítulo 7. Cuando Dios dijo en capítulo 7 que llevara 7 parejas de animales limpios, estos eran para el sacrificio al dejar el arca. Y luego los demás se multiplicarían. Permítame sugerir algo más. Creo que es una posibilidad que después que Noé dejó el arca debe haber sido el comienzo del uso de la carne como alimento. Hasta ese punto creo que el hombre era vegetariano. Pues antes de esto no leemos nada en cuanto al hombre matando animales para comer. Cosa que sí observamos después que Noé deja el arca. Así que las 7 parejas de animales limpios eran, en primer lugar, para sacrificio y también posiblemente para alimento.
Ahora leamos versículo 3, Génesis 7:3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Puede observar, mi amigo, la paciencia de Dios? Creo que Noé predicó y trabajó por 120 años, y estoy seguro que la gente lo observó y hasta se burló de él. La Biblia no lo dice, pero imagínese un hombre construyendo una embarcación de aquel tamaño en un lugar en el cual jamás había llovido. Estoy seguro que era el hazmerreír de muchísimos que pasaban por allí, pero Noé predicó por 120 años, cada vez que usaba sus herramientas, cada vez que martillaba, era una predicación. Noé le dijo a cada uno de ellos que Dios mandaría el juicio del diluvio sobre la tierra y que ellos podrían ser salvos si entraban en el arca. Ah, mi amigo, qué grande la fe de Noé, qué arduo su trabajo, pero cuánta la paciencia de Dios. Mi amigo, hoy le pregunto algo. ¿Alguna vez se preguntó por qué no está muerto todavía? Es una pregunta muy importante. Mi amigo, si todavía no es salvo y está escuchando esta transmisión, usted está vivo todavía, porque Dios tiene paciencia con usted y le está dando una oportunidad más de abrir su corazón y recibir al Salvador. Él le está dando otra oportunidad. Hoy no hay que entrar en un arca, hoy hay que recibir al Salvador, llegar a estar en Él, en Cristo, para ser salvo y seguro. Dios quiere salvarle, mi amigo, y dice aquí, después, Dios dice, o dijo en aquel entonces, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, esto no parece ser un problema, o sea, hay lugares en que llueve muy fuerte y como resultado hay inundaciones en ciertas áreas. Bueno, imagínese una lluvia torrencial que dure sin parar 40 días y 40 noches consecutivas y repito, sin parar. Imagínese olas inmensas inundándolo todo, más el agua que sigue cayendo del cielo. Bueno, por 40 días y 40 noches Dios envió lluvia y dice el texto, Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y en el versículo 5 dice, Génesis 7:5, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Una vez más, vemos esa obediencia perfecta de parte de Noé. Sigo leyendo allí, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca. Fíjese que dice que entraron con Noé, y no que Noé tuvo que ir a buscarlos. El Dios que creó a los animales los tenía bajo control. Dios los trajo, Dios los dominó, los trajo. Creo que aquí tenemos un cuadro anticipado del milenio. Mire, en el libro de Isaías encontramos una descripción de una escena del milenio en la cual se describe al cordero junto al león. El reino animal va a estar bajo el control de Dios cuando Cristo venga a reinar en la tierra en el futuro milenio. Y creo que lo que tenemos aquí en Génesis, volvemos a capítulo 7, es que los animales entraron. Noé no tuvo que ir a buscarlos y forcejear para traerlos hasta el arca. No, ellos vinieron bajo el liderazgo de su Creador. Luego avanzamos un poco allí en la lectura de Génesis 7, versículo 10. Sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Permítame sugerir aquí en el versículo 11 que tenemos las grandes olas marinas. Cuando se producen tormentas y lluvias, las grandes olas azotan playas y llegan hasta las calles de las ciudades cercanas al mar, ¿verdad? Bueno, eso nos da un poquito la idea de todo aquello. Pero además dice que las fuentes del abismo se rompieron y produjeron grandes olas desde abajo, desde adentro, como las grandes olas de un maremoto. Leo allí en el Génesis, las cataratas de los cielos también fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Ahora, mi amigo, escuche bien esto. Aquí dice, y Jehová le cerró la puerta. Esto es un detalle impresionante. ¿Se acuerdan cuanto al nombre Jehová? Mencionamos algunas de las características que le rodean. En primer lugar, él odia el pecado y lo juzga. Trae el diluvio, el juicio, la lluvia, las fuentes del abismo. Cae agua de los cielos. Él odia y juzga el pecado, pero por otro lado, él ama y salva al pecador. Y cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer de fe, los rescata, los salva. Y Dios les mandó a Noé y su familia que entrasen al arca. Y dice allí, y me detengo a pensarlo, Jehová cerró la puerta. Leíamos con anterioridad, y creo que fue en el programa anterior, acerca de Jesucristo como la puerta. Y hacíamos allí una comparación. En Juan 10:9, nuestro Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estaba hablando acerca de ovejas y el buen pastor, y en un momento está hablando del redil de las ovejas y dice, yo soy la puerta. Ahora volvamos a pensar la frase solemne de Génesis 7. Jehová cerró la puerta del arca. Jehová cerró la puerta. Recuerde una cosa, mi amigo, cuando Dios cerró la puerta, no solo dejó adentro a Noé y su familia, sino que también dejó afuera al resto de la humanidad. Jehová es el Dios que odia y juzga el pecado, pero ama y salva al pecador arrepentido que confía en él. Hombres y mujeres de fe. Dios cerró la puerta, y mi amigo, cuando Dios cierra, ningún hombre puede abrir. Y cuando Dios abre, ningún hombre puede cerrar, Así que escuche con atención, esto es crucial. Hay una puerta hoy en día y hay una salvación, es Cristo. Y cuando Dios cierra, salva a los que están dentro, y los que están fuera perecerán para siempre. Muy bien, volvamos ahora a Génesis capítulo 7, versículo 17. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Yo me imagino gente flotando por todas partes, aferrándose a troncos o golpeando el arca con sus puños, rogándole a Noé que los dejase entrar. Pero Noé ya no tenía control sobre eso. Es que Noé no era el Salvador. Noé no podía salvar a nadie. Dios era el Redentor y el Salvador. Dios es el que odia y juzga el pecado,
y también salva a los pecadores. Pero todos aquellos pecadores se burlaron de la predicación de Noé, no querían saber nada con el Dios de Noé, el Dios que guiaba la vida de Noé, y llegó el momento que fue muy tarde. Se nos dice en versículo 19 que las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora, mi amigo, ¿se necesita más que este versículo 19 para explicar que el diluvio fue universal, fue mundial? Obsérvelo. Dice, las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y dice más, dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová odia y juzga el pecado. Murieron. Así las aves, como el ganado, las bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Y sigo leyendo allí, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y fíjese por favor en el versículo 23. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¡Ah, qué impresionante juicio de Dios! Y qué magnífica la salvación de Dios. Mis amigos, pensando ahora en el Nuevo Testamento y nuestra salvación, recuerdo en el 3er capítulo del Evangelio de Juan, después de aquel famoso Juan 3:16, leemos allí en Juan 3:36, y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Saben? Creo que tenemos allí un panorama de lo que sucedió en el capítulo 7 de Génesis también. Ahí están los que creyeron y vivieron, y los que se rehusaron a creer y no tuvieron vida, sino que la ira de Dios se derramó sobre ellos. Y esa es una realidad en el presente también, mi amigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y leemos en Génesis 7, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora bien, el capítulo 8 de Génesis comienza con las siguientes palabras. Y se acordó Dios de Noé. Desde luego que Dios se acordó de Noé. Dios hizo un pacto con Noé, no se habría de olvidar. En el capítulo 6, versículo 18 leemos, estableceré mi pacto contigo. Y en 2 Timoteo 2, versículo 13 leemos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que Él no puede negar su propia naturaleza, permanece fiel. Si prometió algo, fielmente lo cumplirá. Y en 2 Timoteo 2:19 leemos, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. En los días del diluvio, Dios sabía quiénes eran los creyentes, y Noé y su esposa, y sus hijos con sus esposas, estaban bien seguros en el arca. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Noé, y Dios es fiel a su pacto. Dios no puede negarse a sí mismo, y los incrédulos estaban todos afuera, sufriendo los embates del juicio de Dios. Ahora, vamos a entrar un poquito allí en capítulo 8. Dice, se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
Ahora, aquí nos encontramos de nuevo con la palabra Dios, la palabra Elohim, que es el nombre creativo de Dios. Y Dios ahora iba a demostrar su poder sobre todo lo que había creado. Entonces leemos así: hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Puede observar que aquí no se usa la palabra Jehová? Voy a seguir leyendo. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Génesis 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Mis amigos, vamos a hacer aquí una observación interesante. El cuervo salió y no volvió, porque el cuervo es un ave inmunda y queda satisfecho descansando sobre restos de animales, tal vez comiendo lo que quedaba de eso. Pero la paloma es un símbolo de pureza y es un animal limpio. Tal vez recuerde que cuando nuestro Señor fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. La paloma en la Biblia siempre representa pureza. Y dice el texto que no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, entonces regresó. Ahora, mis amigos, la paloma tal vez habría podido parar en algún lugar, algún barro, algún cadáver, igual que el cuervo. Pero la diferencia está en que el cuervo es un animal inmundo y la paloma es un ave limpia. Así que la paloma regresaba una y otra vez al arca. Y leemos en versículo 9 del capítulo 8, no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Bueno, mis amigos, ahora Noé sabía que era hora de dejar el arca. Pero qué notable, Noé no abre el arca ni se va sin el permiso de Dios. Dice versículo 13, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Mis amigos, Noé esperó en Dios. Esperó que Dios le hablara. No se adelantó a Dios. Yo estoy muy seguro que estaba muy ansioso por salir del arca. Haber estado en el arca todo ese tiempo debe haber sido difícil para él y para la familia. Pasaron muchos meses con todos esos animales. Pero, no obstante, Noé esperó a Dios y no se movió sino hasta que Dios le indicó que dejara el arca. Un ejemplo más de la obediencia de Noé, obediencia total. Noé fue el hombre que Dios bendijo en el día del juicio. Y mi amigo, si usted quiere la bendición de Dios, la salvación y el beneficio espiritual de Dios,
Solo hay una respuesta, un camino, una puerta. Crea en el Señor Jesucristo. Y lo que Él diga, hágalo. Lo que diga la palabra de Dios, hágalo. Y lo primero que nos pide es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Ha creído usted, mi amigo? ¿Ha acudido a Cristo por la fe? Como lo hizo Noé. Esperó las indicaciones de Dios, entró en el arca y fue salvo. Dios nos indica venir a Cristo, recibirle por la fe, ubicarnos bajo su amparo y salvación. Y entienda una advertencia: rechazar el amor de Dios va a traer sobre su vida la consecuencia del juicio y la perdición eterna. Dios le ama, mi amigo, le ofrece salvación y seguridad para siempre. No rehúse confiar en el gran Dios creador. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy, así que, Dios mediante, vamos a continuar con el capítulo 8 en nuestro próximo programa. Será hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.